Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos amados de todo el mundo. Este video lo voy a subir a YouTube, por eso digo de todo el mundo. No sé si todo el mundo lo vea. A mí me parece curioso que mis videos lo tengan solamente algunas personas, cuando son cosas tan importantes que tienen que ver con la vida eterna, con el reino de los cielos, con Jesucristo. Pero si yo contara chistes graciosos usando toda la cosa inmunda de este mundo, estoy seguro que tendría muchos suscriptores y muchos seguidores y muchas visitas, etcétera. Porque el hombre prefiere algo cómico, algo gracioso, algo que te enajene de este mundo antes que escuchar las cosas profundas de la Escritura. Bien, pero así es la vida. A Jesucristo lo despreciaron sus propios hermanos. ¿Qué se puede pedir de lo que digamos nosotros si nosotros le seguimos a Jesús? También seremos aborrecidos como Él fue aborrecido. Obvio que sí. Amados hermanos, quiero hacerlos meditar en aquello que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis 14, verso 13. Y lo tengo que comparar con lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Yo quiero que ustedes tomen sus Biblias, yo no la tengo en este momento. Se me ocurrió hablar de esto, pero no tengo la Biblia en este momento. En el capítulo 12, Apocalipsis, dice, el relato que hay, dice, es parte desde antes de la cruz, como cuando Dios escogió, incluso desde antes del nacimiento de Jesús, que Dios escogió a un varón, lo apartó para él, fue al hijo de María, lo apartó para Dios, ¿no es cierto?, al hijo de María, que vendría siendo como el hijo de este mundo, o el hijo de la tierra, o de los israelitas, o de la ciudad de Jerusalén, etc. Hay muchas semejanzas ahí con ese texto, pero debemos tomarlo como fue en realidad con los personajes bíblicos, que son María, José, Dios, ¿no es cierto?, que envía un ángel para embarazar a María antes de que se casara María con José, y eso lo hace entonces a ese hijo como algo que procede de Dios. Dice la Escritura, el ángel le hizo sombra, o el ángel, podríamos decir, embarazó, pero no podemos pensar que hubo fornicación. Estamos hablando de una especie de inseminación artificial, una cosa así. Puso, ¿no es cierto?, la simiente de Dios en María. Entonces María, sin romperse la virginidad, ella queda embarazada. Por eso se dice entonces en el mundo católico que esta virgen quedó embarazada. ¿Ve? Eso es porque no hubo una relación con varón en ese acto. Entonces, amados hermanos, dicho esto, lo que viene a continuación en ese capítulo 12 es cómo Jesucristo, cuando ya tiene 30 años, es el que lleva a cabo el mensaje de salvación de parte de su Padre Dios, porque es Dios el que lo hizo en realidad. Entonces, comienza su ministerio a la edad de 30 años. Y luego, cuando lo matan a la mitad de la semana 70, como dice Daniel 9, ¿no es cierto?, verso 26, entonces la iglesia queda como una mujer que queda abandonada. Pero Satanás la persigue a esta iglesia, así como persiguió a Jesucristo, ¿no es cierto? Lo persiguió para que no fuera a la cruz. Quería matarlo antes de tiempo y no por la razón que tendría la muerte de cruz, que debía ir Jesús como cordero al matadero, ¿no es cierto?, en la cruz. Eso lo quería evitar Satanás. Después quiere evitar que hayan seguidores y persiga a la iglesia. Y lo que quiero destacar de esa escritura es que en los días de Jesucristo, cuando ya Jesús está en los cielos, después del día 40, en que subió a los cielos, y después del 50, cuando derrama el Espíritu Santo sobre todo esos 120, ¿no es cierto?, judíos que habían allí en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto, dice la Escritura. Después de eso, Jesús está entonces con Dios en los cielos. No sabemos dónde, pero sí fueron 33 años. Y retorna el 1 de agosto del año 67, el mismo día en que Vespasiano entra a la ciudad de Jerusalén y comienza la gran tribulación sobre el pueblo judío, que es un símbolo de todo el reino de Israel. Son el último reino. Ya había sido a poco exterminado el pueblo
No olvidemos que esto comenzó con Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Esa es la estatua. La estatua es los 4 grandes reinos que tenían la misión de terminar con el reino judío. Entonces los romanos ahora, que son la 4ª bestia, en esos días de Jesús, tienen que cumplir esta parte final de ponerle fin al reino judío, y eso comienza el 1 de agosto del año 67 y termina 1260 días después. Entonces, al punto que quiero ir es lo que dice allí en el capítulo 12, que Satanás persiguió a la iglesia de ese momento, de esa historia, de esa parte de la historia, que son los judíos. Y dice, a los que tienen los mandamientos, o que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. En ese texto quiero que meditemos, para que hagamos un estudio de cómo se produce este tipo de cristiano, que tiene esas 2 características: guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesucristo. En la única etapa de la vida, de la historia universal del mundo, existe este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque el Evangelio vino a los judíos primeramente, y los judíos son los que guardan los mandamientos, ya sea por cualquiera de esas 4 escuelas filosóficas que había dentro del judaísmo, que eran los fariseos, o sea, podía ser fariseos que se convierten al cristianismo. Ese es uno que guarda el mandamiento y además tiene la fe de Jesucristo desde que se convierte al cristianismo, así, seguidor de Cristo. O podía ser saduceo, también es otra escuela, es como decir otra congregación, o es como decir otra denominación que había dentro del judaísmo. Tenemos los fariseos y los saduceos, ¿no es cierto? Unos creen en la resurrección, los otros no, pero todos son celosos de la ley de Moisés. Entonces, después tenemos a los celotes, que también podían ser, ¿no es cierto?, habiéndose convertido al cristianismo, pasaban a ser los que guardaban los mandamientos y además tenían la fe de Jesucristo. Y lo otro podían ser los esenios, que era una 4ª denominación o una 4ª escuela filosófica de aquel tiempo dentro del judaísmo, dentro del reino judío. Entonces, ese también podía ser que guardaba los mandamientos, pero al convertirse en cristiano, él era el que llevaba la fe de Jesucristo. O sea, desde que se convirtiera cualquiera de estos 4, ¿no es cierto?, conversos, ya sea del fariseo, del saduceo, del celote o del esenio, estos son los que en esa generación de Jesucristo, la apostólica, esperaban a Jesucristo en su segunda venida, y por lo tanto Satanás los perseguía a ellos, los que guardaban los mandamientos y además tenían la fe de Jesucristo. Eso es lo que dice ese texto, y eso se dio exclusivamente en esa generación apostólica, no en la siguiente ni en ninguna más. No hay más de dónde sacar quienes guardan mandamientos y además llevaban la fe de Jesucristo. Y lo quiero comparar con Apocalipsis 14, verso 13, para que notemos la diferencia, que es lo que hay después del año 70, o sea, después de la caída de Jerusalén. Así lo dice el texto en ese capítulo 14. ¿Qué estábamos diciendo del capítulo 12? Que estaba relatando lo que había antes del año 70. ¿Por qué? Porque antes del año 70 existieron fariseos, saduceos, celotes y esenios que se convirtieron al cristianismo. Después del 70, como el reino judío desaparece por la voluntad de Dios, cuando les pone a los romanos en sus mentes, ¿no es cierto?, que actúen como langostas para que coman el trigo, o que actúen, ¿no es cierto?, como el hierro que desmenuza el barro. Son textos que aparecen en la Biblia, en las profecías. Eso se llevó a cabo hasta el año 70. Esa persecución dura solamente hasta el año 70, porque en el año 70 se termina la gran tribulación, y con él se termina el primer pacto. Y al terminar el primer pacto, la ley y la profecía se terminan. La ley y los profetas llegaban hasta Juan, y la generación de Juan se termina en el 70. Por eso ya no hay más escritura desde el año 70 en adelante, excepto lo que dice Apocalipsis con respecto a lo que es, en algunas cosas, ¿no es cierto?, sobre las personas que hay después del 70. Entonces, vamos otra vez a Apocalipsis 14:13, que dice: ya cayó Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La ciudad de Jerusalén.
Y el hecho de que diga, ya cayó, está describiendo la caída de la ciudad de Jerusalén del año 70. O sea, ya nos ubica, entonces ese texto nos ubica en una fecha histórica. Y la fecha histórica es el año 70, porque ahí terminó de estar parado el templo, ahí acabó la ciudad de Jerusalén porque fue quemada, y ahí terminó el reino judío porque murieron todos sus habitantes, todos sus dirigentes, ¿entiendes? Todos murieron. El Imperio Romano tenía esa misión, desmenuzar al barro. Daniel capítulo 2. Entonces, ¿qué sucede con la gente que a partir de ahí en adelante, es decir, en el año 71, 72, 73, hasta el 2025, en el que hoy estamos? ¿Qué ocurre con esa gente? Desde ahí en adelante, dice el texto bíblico en Apocalipsis 14, 13, bienaventurados, felices, dichosos, quiere decir eso, ¿no es cierto? Todas las personas que mueren en la fe de Jesucristo. ¿Qué fe? Haberte metido en su mente y en su corazón el nombre de Jesucristo como Salvador, y vivieron algunos años, ¿no es cierto?, después de la conversión, a la espera de la muerte, que es la resurrección también al mismo, y pasar directamente al cielo. Son bienaventurados por esa razón, porque para ellos, para las personas que después de la destrucción de Jerusalén no mueren, y muerte significa no descienden al Seol, eso significa no mueren, no van al Seol, no participan de la muerte. ¿Por qué? Porque como son hijos de Dios y ya se cumplió todo y se consumó todo, ya Cristo apareció en el 70, en febrero del 70 por los primeros, y luego el 71, el 15 de abril, por todo el montón de gente desde Adán hasta ahí. Entonces continúa la resurrección de los santos. ¿Y cuáles son los santos después del 70 y 71? Todos los que tienen fe en Jesucristo, no importando la raza, ni el color, ni la lengua. ¿Verdad? Que es clarísimo todo esto, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces del año 71 en adelante, el versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis es para todo aquel que cree. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo el que cree pasa directamente de este mundo al otro mundo. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen. Ese es el texto que revela que la vida para ese hombre continúa inmediatamente después de morir. Y esto lo había dicho Jesús cuando predicó. Yo soy, dice, la resurrección. El que está muerto, refiriéndose a los que estaban antes del 70, vivirá. Y el que está vivo morirá por un poquito de tiempo. Se refería a los que estaban vivos en la predicación que él estaba haciendo. Ahí estaba gente viva escuchando. Pero tú vas a morir por un ratito de tiempo. ¿Ves? Pero resucitarás también, igual que el otro. Y los que después de eso nunca morirán. Es decir, después del año 71, nunca morirán. ¿Ven? O sea, habían unos muertos, otros que morirían y otros que nunca morirían. Ese es el texto bíblico que habla Jesús. No recuerdo exactamente dónde está, pero usted si lo busca lo va a encontrar. ¿Entienden? Bendito sea el Señor entonces, que nos hace esta claridad, nos da esta enseñanza en el día de hoy. Clarito es quiénes son los que guardaban los mandamientos y que además tenían la fe de Jesucristo. Solo judíos, ya sean fariseos, saduceos, esenios o celotes. Pero los otros, de otras naciones, a partir del año 71 en adelante, cuando ya el reino cayó, ¿no es cierto?, y se terminó el primer pacto, de todas las naciones del mundo, gente cree en Cristo, estos no mueren, no mueren. No hemos de morir. Todo lo que creemos en Jesús, estamos en el reino de Dios, que es el de Jesucristo, con la vida eterna dentro de nosotros. Lo que para nosotros es la muerte no es más que un salvoconducto para pasar a la vida eterna, que ya está en nuestro interior. Ya somos eternos en nuestro interior. Y ese es el siguiente hombre, ¿no es cierto? El segundo hombre, el hombre interior. Que todo el que cree en Cristo ya está resucitado en ese hombre interior. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Seguiremos hablando de estas cosas misteriosas reveladas por Jesucristo en otros videos más adelante. Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.